La película comienza en algún barrio estadounidense donde un grupo de matones armados vigilan atentamente su guarida. Estaba siendo una noche bastante tranquila, hasta que una camioneta desconocida aparece en el portón. Uno de los guardias le permite el paso para ver de quién se trata el conductor, aunque este lo pone a dormir con una pistola. Enseguida, los demás matones abren fuego contra el vehículo, el cual carga contra ellos hasta chocar con un montón de cajas. Con mucha cautela, los delincuentes abren el auto y descubren un maniquí de combate en el asiento del conductor. De pronto, alguien surge de la parte trasera del auto y abre fuego contra los delincuentes. Se trata de Chris Sun, un justiciero que aniquila a los matones con furia, pero uno de ellos lo toma por sorpresa con un escopetazo. ¿Será este su fin? Antes de conocer la respuesta a esta pregunta, debemos retroceder 3 días, cuando vemos a Chris trabajando en su dojo de artes marciales y dando lecciones sobre defensa personal. Al recibir a una nueva camada de novatos, les deja bien claro que la mejor defensa ante un asalto siempre será entregar sus carteras. Su dinero no vale más que sus vidas. No obstante, Kyle, uno de los novatos, piensa que ha malgastado su dinero en estas clases. Esperaba ver defensa personal, no filosofía. Si bien Chris le indica que puede reembolsarle su pago al final de la clase, Kyle quiere hacerlo justo ahora. Entonces, el entrenador lo reta a quitarle su billetera. Y hasta ahí llega la valentía de Kyle, quien decide largarse antes de hacer el ridículo. Más aún, finalizada la clase, el protagonista recibe la inesperada visita de alguien de su pasado, la teniente de policía Pamela Archer. Apenas la ve, él deduce que le va a pedir que regrese al cuerpo de policía, una labor que él abandonó hace mucho tiempo y no tiene muy buenos recuerdos sobre ello. Pamela le indica que no hay problemas con eso. De hecho, necesitan a alguien externo para entrenar a los reclutas, aunque él se niega de nuevo. Antes de irse, Pamela le recuerda que su difunto padre era un gran policía y al menos debería darle una oportunidad a esta oferta en su memoria. De vuelta en casa, Chris se ve atormentado por los recuerdos de su hermano mayor y sus constantes discusiones respecto a la figura de su padre. Aún así, esto le hace sentir algo de nostalgia y contempla una foto de él con su padre y su hermano con sus uniformes policiales. Gracias a esto, el hombre decide presentarse en el departamento de policía con sus pertenencias, lo que le trae recuerdos del día en el que renunció. En el gimnasio, se reencuentra con su hermano mayor, Ken-san, lo que es incómodo para ambos, pero al menos se retan a encestar el balón en la canasta, como solían hacer en tiempos mejores. En estas, son interrumpidos por el sargento Hatton, un tipo arrogante que nunca se llevó bien con el protagonista e incluso se burla de su nueva iniciativa en el departamento. Si es tan bueno, ¿por qué no le da una lección? Chris no quería hacerlo hasta que la propia Pamela le concede permiso, así que le entrega una pistola falsa a Hatton, mientras que él se queda con un marcador a manera de navaja. Si logra marcar su piel, significa que en una situación real acabaría muerto. Si bien el sargento desenfunda rápido su arma, el protagonista logra derribarlo y marcar su piel, lo que satisface a la teniente. En privado con ella, Chris le pregunta por qué sigue trabajando con tipos como Hatton, a lo que responde que son un mal necesario en la policía. En su camino a la salida, el hombre se topa con otro rostro familiar, la detective Michelle Tasbar, y a juzgar por la alegría de ambos por reencontrarse, diría que tuvieron algo en el pasado. Los dos planifican casi de inmediato una cita en el bowling, donde él parece algo desconcertado pese a la compañía de Michelle. Ella trata de preguntarle sobre su situación familiar y, si bien a Chris no le gusta hablar de eso, confiesa que desde la muerte de su padre, se ha distanciado bastante de su hermano. Antes de separar sus caminos, la detective le sugiere que arregle las cosas con su hermano y le recuerda que puede llamarla cuando quiera. Cambiando de escenario, nos dirigimos a la guarida del principio de la historia, un edificio aparentemente abandonado que es utilizado por los delincuentes como almacén de drogas. Resulta que la policía es consciente de esto y han enviado un escuadrón liderado por Hatton y Ken. Pese a que tratan de colarse en silencio, son descubiertos por los guardias, por lo que no tienen otra que recurrir a la fuerza letal.
Por su parte, Ken consigue atrapar a un matón que estaba tratando de huir, mientras sus compañeros desatan una verdadera masacre en el interior del edificio. Desde la tranquilidad de su hogar, el protagonista intenta llamar a su hermano y como este no responde, le deja un mensaje de voz pidiéndole perdón por evadirlo desde la muerte de su padre y le sugiere una revancha en básquet para revivir los viejos tiempos. De vuelta en el edificio abandonado, Ken intenta procesar al matón por su cuenta, hasta que un compañero llamado Perry le informa que Hatton quiere verlo ahora mismo. Sin otra opción, Ken deja al delincuente a manos de Perry, el cual lo arrastra a una habitación con malas intenciones. Segundos después, Ken escucha unos cuantos balazos. Más adelante, la siesta de Chris es interrumpida por unos golpes frenéticos en su puerta. Se trata de su hermano, quien se encuentra herido de gravedad y con su último aliento le entrega un disco duro, pidiéndole que se esconda. Chris ni siquiera puede llorar en paz la muerte de su hermano cuando un par de oficiales, Gale y Spencer, se presentan en el edificio en búsqueda de su camarada caído. Una vecina que fue testigo de su muerte les indica su ubicación. En estas, Spencer pregunta si Ken le dijo o le dio algo antes de morir, a lo que él se niega rotundamente. Sin embargo, el policía divisa el disco duro en su mano y le apunta con su pistola. Luego de terminar con la señora, Gale regresa con su compañero y juntos obligan a Chris a retroceder a punta de pistola hasta que cierran la puerta del apartamento. Lejos de mostrarse intimidado, él se mantiene sereno y no abre la boca. En tono sarcástico, Spencer admite que es una pena que tenga que matarlo, pues de verdad quería asistir a una de sus clases. Quizás habló antes de tiempo porque Gale cometió el error de dejar su arma en el suelo para recoger el disco duro. El protagonista toma la pistola rápidamente y neutraliza al par de policías corruptos sin necesidad de disparar. Con el disco duro de vuelta en su poder, huye de su hogar y se dirige a un sitio desconocido. Al amanecer, Michelle se presenta en una escena del crimen como de costumbre, solo que esta vez la víctima es su colega Ken y fue encontrado en el apartamento de su hermano. En busca de pistas, se dirige al vehículo del difunto, lleno de sangre y de cristales rotos, restos de un tiroteo. En ese momento, un compañero le informa que Gale y Spencer estaban de vigilancia en la zona cuando escucharon disparos. Según su reporte oficial, se enfrentaron al sospechoso, un hombre adulto asiático. Fuera de eso, no hay más información sobre ellos y se negaron a recibir atención médica por sus heridas. Como son la única pista disponible, la detective pregunta frustrada a dónde demonios se fueron. Pues bien, el par de policías corruptos, además de mentirosos, se reúnen de forma clandestina con Hatton y le confiesan que no pudieron atrapar a Chris, lo que también significa que no pudieron recuperar el disco duro. A Gale no le parece gran cosa, ya que el disco duro está encriptado y su objetivo no podrá hacer mucho con él. No obstante, el sargento le asiste un cabezazo como castigo por su fracaso. Se supone que aceptó compartir un pedazo del pastel con sus secuaces con tal de que limpien sus rastros para no tener problemas con la ley, aunque Chris es un cabo suelto que no se puede permitir. Así que más vale que Gale y Spencer lo encuentren si no quieren convertirse en otros cabos sueltos. Volviendo con el protagonista, lo vemos deambulando por las calles sin rumbo alguno hasta que un policía lo reconoce. Por desgracia, es uno de los oficiales en el bolsillo de Hatton. Enseguida, el policía convoca a Gale y a otro secuaz conocido como King y les indica que su objetivo entró a la sala de bowling. Debería ser un blanco fácil en ese lugar. Sin embargo, alguien se les adelanta. Michelle, quien se enteró del paradero de Chris gracias a un informante anónimo. El protagonista por poco golpea a la detective cuando ella lo toca, dado que no esperaba ver un rostro amigo. Michelle se lamenta por la muerte de su hermano, pero necesita que le cuente exactamente lo que sucedió, porque no es nada bueno que se esté ocultando. Es lo que haría a alguien culpable. En su defensa, el hombre afirma que no tenía más opción, ya que los asesinos de su hermano fueron policías y también trataron de matarlo a él. Al menos recuerda haber escuchado el nombre de uno de ellos, Spencer. Sumado a eso, le muestra el disco duro a Michelle, quien se ofrece a ingresarlo en protección de testigos hasta resolver el caso. Uno que, por cierto, le fue asignado personalmente por Pamela. Como la teniente es la única persona de confianza en el departamento, aparte de la detective, Chris le cede el disco duro.
Pasan las horas y el protagonista permanece en este lugar como el único cliente. Ya el encargado está un poco cansado de él. Luego de escuchar unos golpes, observa que el encargado no regresa, sino Gale y King, quienes lo amenazan a punta de pistola para que entregue el disco duro. Chris afirma que está en su bolsillo trasero, y cuando ellos se disponen a registrarlo, les arroja café caliente encima, desatando una intensa pelea en la que King trata de devolverle el favor lanzándole bolas de bowling. Parece que la cosa se complica para el instructor de defensa personal, pero entonces saca a relucir todas sus habilidades de combate, demostrando por qué es un gran instructor de defensa personal. En estas, Gale intenta colocar su cabeza en la máquina de bolos solo para que él le dé vuelta a la situación y reviente su rostro con una bola. Aún en este estado, el oficial se niega a decir nada sobre la muerte de Ken, por lo que el protagonista lo lanza a la pista y empieza a arrojarle algunas bolas en un intento de sacarle la verdad. Antes de sucumbir a sus heridas, Gale alcanza a decir que su hermano vio algo que no debía. Tras eso, el hombre por fin abandona el salón de bowling y se lleva el auto deportivo de los oficiales corruptos. En su investigación, Michelle descubre que hace tiempo Hatton estuvo involucrado en un escándalo de drogas en el que no hubo evidencia suficiente como para condenarlo. Más adelante, acude a su amiga Ave, una colega del área de informática forense que puede desencriptar el disco duro y mantener silencio con sus superiores al respecto. Hecho eso, la detective regresa al bowling, descubriendo los rastros de la pelea y al malherido encargado. Al mismo tiempo que ella llama a la teniente para informarle que posiblemente Chris esté llevando a cabo una venganza personal contra Hatton y sus hombres. Vemos al susodicho comprando algunos artículos en la ferretería que precisamente le servirán en su venganza personal contra Hatton y sus hombres. Cambiando de escenario, el sargento vuelve a castigar a Gale por su fracaso y les pide encarecidamente a sus hombres que se mantengan bajo perfil mientras él lidia con un nuevo problema. Michelle. Hablando de ella, la vemos llegando a un restaurante de sushi por invitación de Pamela, quien está cenando con toda la tranquilidad del mundo. Entonces, el tercer invitado se presenta, el mismísimo Hatton, el cual le muestra los reportes médicos que justifican cualquier error cometido por sus camaradas, ya que lo atribuyen al supuesto trauma de perder a un compañero como Ken. Además, afirma que Gale y Spencer entraron al apartamento de Chris únicamente porque escucharon disparos, y ahí se toparon con el asesino de Ken, un hombre de rasgos asiáticos que cree que se trata del propio hermano del difunto. Michelle se indigna al escuchar esto, indicando que en su informe se saltó el auto ensangrentado de Ken. Harta de escuchar a los dos discutiendo como perros y gatos, la teniente les recuerda que los convocó para que encontraran a Chris, el único sospechoso hasta ahora del caso. Por su parte, la detective menciona la pelea en el bowling, aunque no pueden saber quiénes estuvieron involucrados, ya que los videos de seguridad fueron eliminados. Antes de compartir su teoría sobre la venganza del protagonista, Michelle le pregunta al sargento por el resto de su escuadrón. Él, con mucha seguridad, contesta que se encuentran en sus respectivas casas descansando hasta su próximo turno. Razón no le falta, ya que vemos a Spencer en su casa, pero no está descansando. Al contrario, siente nervios por cualquier mínimo sonido. Cuando se asoma al jardín, Chris lo toma por sorpresa y lo obliga a cubrirse la boca con cinta adhesiva. Mucha cinta adhesiva. Hecho eso, tira su pistola al suelo y lo reta a recuperarla. Cada vez que el oficial corrupto lo intenta, él lo vuelve a derribar con furia. Por eso la cinta adhesiva, para que sus vecinos no puedan escuchar sus gritos de dolor. Una vez con su boca liberada, Spencer le pide perdón por lo de su hermano y afirman que Hatton y Perry fueron sus asesinos. Al escuchar eso, el protagonista lo obliga a darle la clave de su teléfono y le advierte que no les avise a sus secuaces sobre su aparición, no por miedo, sino porque él mismo puede hacerlo. Al salir de su reunión con la teniente, Hatton recibe una llamada de Chris, quien promete vengarse por la muerte de su hermano. El sargento responde con molestia, recordándole que hombres como él son necesarios en la policía para apretar el gatillo cuando nadie más quiere hacerlo. Ken era una amenaza para sus planes, así que tuvo que ponerlo a dormir. Y puede que tenga que hacer lo mismo con su hermano.
Por ello, intenta disuadirlo de su objetivo, asegurándole que tiene mucho más que perder que un dojo de mala muerte. Justo en ese momento, Michelle sale del establecimiento y escucha esas palabras. Si bien se hace la desentendida, sabe que se refería a Chris. Por otro lado, Perry se dirige a un estadio local donde se topa con dos jovencitos que ya deberían estar en sus casas. Más allá de que ellos solo estaban pasando el rato, el policía no desperdicia la oportunidad para abusar de su poder y darles un buen susto solo porque puede. Incluso, desenfunda su pistola. Lo único que lo detiene es un tono de llamada proveniente de un cesto de basura. Ahí se encuentra con un solitario teléfono y ni bien lo atiende, cuando Chris lo ataca por la espalda con una herramienta que se asimila a las garras de Wolverine. Son mucho más pequeñas, pero cumplen su propósito con creces. Mientras lo somete contra la reja, le pregunta si fue él quien asesinó a su hermano, aunque el oficial logra zafarse y recuperar su arma, obligando al justiciero a huir. Con una herida de bala en la pierna, se abre paso a un edificio abandonado donde juega al gato y al ratón con Perry, el cual sigue su rastro de sangre. Harto de escuchar cómo insulta la memoria de su hermano, el protagonista emerge de su escondite y le planta cara al policía corrupto, despojándole de su cuchillo y usándolo a su favor. Cuando su enemigo termina en el suelo, le aplasta una mano con un extintor. Una vez finaliza con Perry, el justiciero llama a Michelle por un aventón de regreso a la ciudad. Sin embargo, ella se detiene a mitad del camino al escuchar que él lleva todo el día peleando con policías. Chris afirma que no le importan las consecuencias, porque nada cambiará el hecho de que su hermano está muerto y ni siquiera pudo despedirse de él, ni disculparse. Ante eso, la detective señala que está cegado por la ira y ya no le importa hacer justicia por su hermano. Tanto ella como Pamela lo están tratando de ayudar, aunque él no se está ayudando a sí mismo. Al llegar a casa de Abby, esta luce bastante afectada y se lamenta de haber aceptado descifrar el contenido del disco duro. Definitivamente, no vio nada bueno ahí. Sintiéndose culpable, el protagonista les pide disculpas a las dos, admitiendo que están metidas en este lío por él. Sus palabras consiguen tranquilizar a Abby, quien los invita a ver el contenido del disco duro y planear su próximo movimiento. Sin embargo, no logra terminar esta frase porque un balazo le vuela la cabeza. Acto seguido, un encapuchado armado irrumpe en la casa y abre fuego contra Chris y Michelle. Pese a que ella resulta herida, consigue dispararle al agresor y este huye despavorido del lugar. Al escuchar las sirenas policiales, la detective reconoce que en este estado será una carga para el protagonista y lo insta a huir con la laptop de la difunta Abby. En un callejón alejado de todo, él abre la laptop y escucha la grabación de una conversación entre Pamela y Hatton. Desde el principio, ellos dos han sido aliados. En la grabación, ella se quejaba de que los secuaces de Hatton eran muy descuidados con sus fechorías y Ken estaba haciendo demasiadas preguntas al respecto. Así que les pidió a los oficiales corruptos que se mantuvieran controlados hasta que transfiriera a Ken a otra unidad. Al final del audio, Hatton avistó a alguien inesperado y sus hombres abrieron fuego. Tras escuchar esto, el protagonista llama a Pamela y le anuncia que el disco duro sigue encriptado. Mientras ella le indica una ubicación donde pueden reunirse, vemos al justiciero preparando sus armas y equipamiento para la batalla final. Volviendo a la conversación, él le pide a la teniente que le recuerde la razón por la que abandonó el cuerpo policial. Ella entonces le habla sobre un oficial de gatillo fácil que fusiló a un hombre inocente por una sospecha sin fundamentos. Ese oficial fue Chris. Al colgar, Pamela le señala a Hatton que su objetivo sabe la verdad. Luego de montar un altar en honor a su padre y hermano, el justiciero emprende rumbo a la ubicación otorgada, el edificio abandonado donde le dispararon a Ken y donde ahora retienen a Michelle, la cual consigue una navaja en los palés debajo de ella. Esto nos lleva de vuelta a la escena del principio, en la que Chris irrumpe con la camioneta y recibe el escopetazo. Cuando parecía derrotado, sorprende a un enemigo con su pistola. Y por eso, amigos, es que siempre deben llevar un chaleco antibalas a un tiroteo. Al adentrarse en el edificio, Chris se topa con Pamela, amenazando con su escopeta a Michelle. Al mismo tiempo, ella le menciona que su padre sabía cómo funcionaba el mundo, pero aún no lo aceptaba. Así que tuvo que ponerlo a dormir.
Aún así, le prometió que protegería a su hijo Ken de este lado oscuro del negocio, una promesa que no pudo cumplir. Según ella, algo de maldad es necesaria por el bien común. Por su parte, el justiciero se enfoca en que continúe hablando, pues se dio cuenta de que Michelle tiene una navaja escondida. En estas, Hatton sorprende al protagonista por la espalda y lo revienta a patadas. Antes de que se siga divirtiendo, la teniente le recuerda que debe acabar con él y le pide que sea rápido. Dicho eso, ella se aleja con su rehén. Cuando el sargento se dispone a ejecutar a Chris, este se levanta con energías renovadas y forcejea con su enemigo. Pamela se distrae al escuchar este escándalo, lo que Michelle aprovecha para liberarse de sus ataduras y quitarle la escopeta. Por su parte, el protagonista lo estaba pasando bastante mal con Hatton, hasta que consigue someterlo con una llave. Por desgracia, el sargento se zafa de su agarre gracias a su navaja. Una vez escondido, Chris atrae a Hatton a su posición y lo sorprende con unas cadenas alrededor de sus puños. Primero Wolverine y ahora Scorpion. Este hombre no para de sorprender. En la pelea, logra desarmar al sargento tras un brutal combo de golpes y lo tira de la plataforma. Cuando el justiciero se dispone a rematarlo, Michelle lo detiene y se propone a arrestar a Hatton, quien aclama que siempre habrá personas como él entre los uniformados. Dicho eso, toma un arma para acabar con Chris, lo que obliga a la detective a dispararle. En el ocaso de la batalla, ella le asegura al protagonista que su padre y su hermano estarían orgullosos de él y lo convence de dejar de huir. Su guerra ha terminado.